Listo. Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente les damos la bienvenida a un espacio de la Casa Galería Fernando Soto Aparicio de la Corporación Universitaria Unitec. Hoy desde el programa de diseño gráfico les traemos una invitada súper especial para una charla que nos interesa muchísimo con el tema de conceptos, surrealismo y nuevas propuestas de imagen. Hoy queremos darle la bienvenida a Leiyu Moreno. Leiyu, bienvenida. Nos acompañan como siempre Camilo Cornejo y Sergio Parra, docentes del programa de diseño gráfico, quienes van a estar actuando como moderadores en esta sesión. Leiyu, quiero contarles que es una invitada súper especial, no solamente por el trabajo muy interesante que tiene a nivel gráfico, sino porque además de eso regresa a casa Unitec después de varios años. Leiyu es egresada del programa de fotografía. Bueno, ya nos contará un poquito cómo fue ese tránsito por Unitec, qué ha hecho después de ese ejercicio académico y bueno, ya nos contará como toda su experiencia profesional en este campo. Leiyu, hola, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Leiyu, más conocida en Instagram o en redes sociales como Ouverture Surreal. Soy egresada de la Unitec. En el año 2015 me gradué del programa de fotografía y producción digital. Me siento muy feliz y muy agradecida a la corporación Unitec, al docente Sergio Parra y a todos los que me invitaron para hablarles un poquito de mi visión en el arte, de mi visión en la fotografía como herramienta para el arte. Y vamos a empezar a desglosar un montón de ideas, un montón de términos para lograr entrar al fondo de qué es la creatividad, de dónde proviene, cómo encontramos un estilo, cómo encontramos algo que nos inspire y cómo logramos encontrar la forma de comunicarlo desde lo más auténtico posible. Entonces, pues a todos muchísimas gracias. Pues el título de esta tertulia es Transitando lo surreal y con esto quiero hacer una introducción y es que el artista siempre debe estar en movimiento. Por eso es un tránsito. No nos debemos quedar en un solo lugar. Tenemos que salir a explorar el mundo, a explorarnos a nosotros mismos, que eso es lo que hace que un artista evolucione, crezca y pueda llegar a tener un trabajo realmente auténtico y un trabajo eh, que comunique. No es lo mismo hacer una foto de producto, hacer una foto de bodas, hacer una foto de creativa. Si no comunicas nada, realmente es un trabajo vacío. Entonces, en esta charla vamos a hablar un poquito de cómo comunicar a través de la imagen. Perfecto, Lady. Genial. Bienvenida nuevamente, de verdad que nos interesa muchísimo como todo esto que nos estás contando. Quiero darles paso a Sergio y a Cami para que nos cuenten un poquito por qué es tan importante esta charla y por qué estamos tan emocionados con ella, además de tener un gran público, porque hoy tenemos a los chicos de foto, tenemos a los chicos de taller de experimental, de fotografía experimental, tenemos a los chicos de ilustración 2, que digamos que este ejercicio siento yo que es muy lindo porque puede reunir lo mejor de cada una de esas áreas, ¿no? Sergio y Cami, ¿cómo lo ven ustedes? Sergio. Cami. Bueno, antes, Leyu, muchas gracias por estar con nosotros. Es rico tener siempre a nuestros egresados de vuelta. Pues yo creo que lo de hoy se trata de una propuesta de nuevas miradas conceptuales a partir de esas introspecciones que uno puede llegar a hacer en determinados momentos de la vida y que pues como resultado cubren unas nuevas propuestas y unas nuevas estéticas gráficamente y compositivamente hablando. Para que todos sepan específicamente de lo que estamos hablando, acabamos de dejar en el chat el link de la galería para que ustedes puedan revisar específicamente la galería y las obras. Sergio, Gracias, ¿algo Cami. que comentar? Sí, creo que esta charla es bien interesante y sobre todo el trabajo que genera la ayuda desde su portafolio, pues en Instagram y lo que hemos visto, sobre todo en el momento en el que nos encontramos que a veces ser creativos es un poco difícil. Estamos encerrados en nuestras cuatro paredes. Antes teníamos diferentes puntos de vista, salíamos a la calle, mirábamos el mundo y creo que ahorita tenemos una posibilidad de
de generar creatividad y de ser creativos de una manera diferente, y creo que la IU lo hace, porque acá de antemano yo he sido como fiel seguidor del trabajo de la IU, y todo lo hace desde la casita, todo lo hace como muy sencillito en el sentido de técnicas y demás, pero es tan importante ser lo que mencionaba la IU al inicio, tener un propósito de comunicación, tener un propósito de tener un lenguaje, que eso es muy diferente a tomar una fotografía porque sí. Entonces, a todos los que nos están siguiendo, ya tenemos más de 40 personas en vivo, tenemos muchos estudiantes, tenemos muchas personas que te mandan saludos, like you, y creo que están prestando mucha atención a lo que nos vas a hablar el día de hoy. Bueno, como siempre, entonces, les contamos a las personas que nos están acompañando, pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios en el chat, ¿cierto? Para que nosotros vayamos transmitiendo esta información a la IU y bueno, y que ella pueda dar respuesta a todas las inquietudes que puedan surgir de este ejercicio que, como dicen todos los que estaban hablando antes que yo, es un ejercicio de creatividad pura, ¿cierto? De explorar, de buscar nuevas alternativas, de generar propuestas de imagen y bueno, creo que la IU viene a mostrarnos un montón de cosas, con lo cual no queremos quitarte mucho tiempo de tu exposición porque sabemos que el material gráfico que viene es súper chévere y toda la narrativa que hay detrás es súper interesante. Entonces, Laiju, nuevamente bienvenida y te dejamos pues que tú empieces con tu presentación. Gracias, otra vez. Bueno, voy a hacer una pequeña autobiografía acá. Voy a hablarles un poquito de mí, una leve introducción, porque el artista para mí no se debe separar de su obra. Entonces van a ver cómo mi vida, cómo las experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida han influenciado mi trabajo y cómo convertí esas experiencias en ese medio de comunicación. Entonces, bueno, como les contaba, me gradué de la universidad en el año 2015 y ocurre que justo en este mismo año fui diagnosticada con una enfermedad crónica. Ocurre que esta enfermedad es un síndrome que me lleva a experimentar un montón de síntomas. Entonces, todo el tiempo estoy sintiendo nuevos dolores o nuevas cosas como que no puedo respirar muy bien, en ocasiones olvido, tengo problemas de memoria. Y yo duré, después de este diagnóstico, 3 años de mi vida alejada de todo el mundo de la fotografía. De hecho, yo me iba a dedicar a otra cosa. Pero la historia es interesante porque este mismo acontecimiento fue el disparador de mi creatividad. Entonces, tuve unos años bastante duros, unos años de bastante soledad, de bastante dolor. Transité por muchos hospitales, consumí muchos medicamentos para el dolor, los cuales me hicieron más mal que bien. Pero honestamente, a partir de todas estas experiencias, logré ser más fuerte y utilizar todo esto, como les digo, más como un escudo, como una armadura hacia mí misma, porque resultó que la persona que más daño se hacía con toda esta situación de la enfermedad era yo misma. Les cuento, yo empecé a trabajar el surrealismo. ¿Por qué? La definición del surrealismo es esa parte de nuestro subconsciente que toma los estímulos externos y los archiva por allá en un lugar de nuestra memoria que no tenemos ni idea dónde está, que realmente es muy difícil acceder allí. Y a mí la enfermedad fue la que me hizo acceder a este lugar, a esta carpeta. Es como cuando el computador guarda un archivo y tú no tienes ni idea de dónde lo guardó y tampoco tienes ni idea qué guardó. Eso es el subconsciente y así funciona realmente esta parte del surrealismo. Entonces, la enfermedad me llevó a una mirada más interna, a esto que llamamos introspección. Y es muy importante. Entonces, les voy a dar un ejemplo de cómo empezó a funcionar esta parte del surrealismo, cómo la empecé a ligar a la fotografía y cómo la empecé a ligar a esta parte de expresar mis emociones, de expresar lo que estaba viviendo. Entonces, en esta imagen que podemos ver aquí en pantalla es un ejemplo de surrealismo. Esta se llama Mujer Árbol
la estacionaria. Esta imagen surgió porque me di cuenta que en todo este proceso de la enfermedad tenía momentos donde me sentía súper perdida, súper sola, súper triste, súper fría. Y habían otros días en los que quizás no eran tan malos y veía colores, me sentía más cálida, más feliz. Y me di cuenta que era como las estaciones del año. Me di cuenta que yo pasaba por primaveras, por veranos, por otoños, por inviernos y así sucesivamente. Me gusta mucho esta idea del surrealismo y llevarlo a la fotografía porque es buscar un equilibrio entre esa visión externa y la visión interna. No es quedarse ni en lo externo ni en lo interno, es fusionar ambas para lograr plasmarlas en una imagen. Entonces aquí un ejemplo, la visión externa fue observar la naturaleza y ver que funciona también a través de estaciones. La visión interna fue observarme a mí y darme cuenta que mis emociones, mis pensamientos también son estacionarios. Entonces me dije a mí misma, voy a autorretratar todo esto, pero cómo no hacerlo de manera literal. Y viene algo muy bonito, que es lo que hace que el subconsciente, les voy a dar un ejemplo. Hay una olla de barro. El consciente sabe que es una olla de barro y que puedes guardar cosas ahí. El subconsciente lo que hace es coger esa olla, lanzarla al piso, romperla y con los pedacitos crear otra cosa, crear un florero, crear, no sé, una tacita. Eso es lo que hace el subconsciente. Coge todos esos estímulos que nosotros vemos conscientemente, los fracciona, los transforma y crea algo completamente nuevo, pero sin olvidar la base, que en ese sería el barro de la olla de barro. Entonces aquí en esta imagen podemos ver cómo fragmenté cada estación. Entonces los pajaritos representan la primavera, la especie de nieve que hay en el árbol representa el invierno, las hojas secas representan el otoño y la acción de estar abrazando las hojas representa el calor que busco de los veranos. Entonces es eso, es acceder a esos archivos y a esa carpeta que tú no sabes dónde está, que tú no sabes qué contiene, y al acceder a ella te das cuenta que es simplemente eso, es una fracción de la realidad. Y realmente es algo muy inconsciente que hace tu mente, pero si tú logras acceder, como les digo, a este lugar, vas a encontrar un montón de inspiración y un montón de información que realmente pasa desapercibida por nosotros. Entonces, pues esta es la imagen, como les cuento, que reúne y unifica la visión interna y la visión externa. Por acá, obviamente, la técnica es muy importante. Acá también yo quería hablar mucho como de esas ansias que tengo de ser libre, de liberarme de mi cuerpo, de soñar, de volar, de ser, de transmutar mi forma para liberarme del dolor. Por eso les he dicho que la enfermedad realmente fue el disparador de mi inspiración, porque todo el tiempo yo quería estar cambiando, transformándome, quería dejar de ser la Lai-Yu enferma. Y a través de la fotografía encontré poder convertirme en la Lai-Yu que sueña, en la Lai-Yu que está libre, en la Lai-Yu que sueña desde lo irreal, algún día llegar a ser otro ser y cambiar esta forma dolorida. Entonces la enfermedad es como esa fuente de creación, de catarsis y de inspiración. Digamos, en esta imagen uso mucho las mariposas, los pájaros, y en toda mi obra las van a ver muy marcadas porque son los elementos con los que más me identifico, los elementos que más me gustan, y aparte de esto tengo una fascinación por recoger animalitos muertos que encuentro por ahí. Entonces esta mariposa la tenía guardada y decidí usarla. Mi cabeza la cambié por un huevo que está fracturado, que está roto, y esa fractura y esa ruptura de este huevo es lo que hace que adentro nazca una flor, nazca una mariposa. Entonces son todos estos mensajes que hay entre líneas en una imagen, que de la fractura, que del rompimiento, que de la enfermedad pueden surgir cosas muy bonitas y muy bellas si nosotros sabemos escucharlas, si nosotros sabemos observarnos y usarlas a nuestro favor. El collage
está muy ligado a este proceso surrealista porque puedo juxtaponer imágenes, puedo montarlas y crear universos totalmente irracionales. Digamos que aquí en las piezas de mis imágenes, lo que más me gusta y lo que siempre he recalcado es que todas las imágenes que usamos para hacer un collage deben ser de nuestra autoría. No es ir a internet y buscar una imagen, recortarla y pegarla y empezar a armar. No, porque es que es lo que nosotros queremos transmitir. Entonces tenemos que ser nosotros mismos los dueños de cada imagen que aparezca. Yo sé que como fotógrafas y fotógrafos tenemos un montón de imágenes, que del pájaro, que de la mariposa, que de la flor, y son imágenes lindas, pero son imágenes que no cuentan nada más allá. Llega el proceso del subconsciente y del consciente de fragmentarlas, de resignificarlas para poder crear algo nuevo a partir de. También podemos interactuar mucho en esta imagen. De hecho, yo quería hablar sobre la sensualidad, sobre la belleza, sobre mi sensualidad. Entonces, todas mis imágenes son autorretratos. Realmente estoy hablando es de mí, por eso me fotografío a mí. Hay que ser muy coherente con lo que quieres expresar, con lo que quieres transmitir y cómo lo vas a hacer. Para mí no tiene sentido querer hablar de mí, pero tomar el torso de otra persona y hacer el collage. Si yo estoy hablando de mí, fotografío mi cuerpo. Y eso es lo que hace que un trabajo tenga más peso, como les digo, que si estás usando otros elementos que no van de acuerdo con lo que quieres comunicar. En este caso, como les digo, es importante la técnica, saber cómo manejar Photoshop, saber esto de iluminación, que las sombras vayan hacia el mismo lado, que todo sea un elemento comunicativo, coherente, pero también no hay que limitarse a, me refiero a que sí, la parte técnica es muy importante, pero la parte creativa y esa parte inconsciente que en el momento de la creación nos pone a hacer un montón de cosas que a veces creemos que no tienen algún norte, algún sentido, debemos dejarla fluir. Y al final la imagen se va a ir armando y vamos a tener un resultado muy bonito. Pero no es solo la imagen en sí, también debe haber una historia. En este caso, esta imagen pertenece a una serie que se llama Las Surrealistas y es como las mujeres a través de la historia que me han representado. Entonces, esta es una imagen en honor a Mata Hari, que era una espía que a través de su sensualidad y de reconocer su cuerpo logró hacer cosas bastante increíbles como espía. Me di cuenta que yo también tengo esa posibilidad. Entonces empecé a hilar mi historia de vida con la historia de vida de mujeres importantes a través de la historia para darme cuenta que yo también soy una mujer importante a través de mi propia historia. Entonces, ese trasfondo le da más fuerza a la imagen, que sería solo verla y se ve muy linda, muy bonita, pero cuando le pones un concepto, cuando tú te transmutas y te fusionas con la imagen, logra tener un verdadero poder. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. ¿Tienes mute? Moreno, ¿yo? Ah, ya no. No, ya. Gracias. Ya. Quería hacerte una pregunta porque tienes desde la construcción plástica, creo que, no sé si te puedas devolver a la imagen anterior que tenías, tienes una plástica realmente muy representativa, ¿sí? Y es que tienes toda una historia y el componente realmente estético de esto tiene un valor artístico grande, muy grande. Y por otro lado, también estabas comentando el tema de la técnica, ¿no? Que si bien, como lo mencionas, no es lo más importante, dentro de toda la composición que tú tienes, al ver la puesta en escena, yo diría sí, es muy importante. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta y es, si uno quiere abordar este tipo de proyectos, ¿cuál fue tu, así como existió un detonante, qué fue lo que te llevó a empezar a componer de esta manera? O sea, técnicamente, ¿cómo llegaste a saber que existía un recurso denominado collage, etcétera? ¿Y cómo fue que llegaste a decir, bueno, dentro de lo que me va a gustar a mí voy a utilizar, como tú lo denominas, animalitos que esté recogiendo?
y en este caso creo que es un clavel. ¿Cómo llegaste a esos elementos? Es decir, si yo quisiera arrancar el día de hoy con este tipo de elementos, ¿cómo lo logra uno técnicamente? Bueno, realmente es lo que les había comentado, es que hay que ser muy auténticos. Yo desde siempre he sido amante de la naturaleza. De hecho, yo quería dedicarme a la fotografía de paisaje, pero por cosas de la vida terminé fotografiando el paisaje interno que yo soy y estoy muy feliz con eso. Pero me di cuenta que yo quería representarme, como les había dicho, diferente. No quería ser esta Layú dolorida, esta Layú triste. Entonces empecé a darme cuenta que a través de la fotografía podía yo misma fraccionarme y reconstruirme en algo totalmente diferente. Que yo uso ciertos elementos, pero ahí viene la autenticidad. Es con los elementos que yo me siento identificada. Digamos, la mariposa, no solo por su significado de libertad, de poder volar, sino porque ella antes es un gusano y ella pasa por un proceso de metamorfosis que para mí es bastante similar al mío, porque es entrar en un capullo, en una oscuridad, en un silencio, para después salir convertida en una mariposa y ser libre y ser autónoma. Entonces empecé a observar, yo siempre he sido muy observadora de lo externo, como les dije, observar las mariposas, observar su metamorfosis, observar también las flores y darme cuenta que todo en la vida es un proceso, porque la flor empieza siendo una semilla que está sumergida también en la oscuridad, en el frío de la tierra, y se funciona, se rompe, eclosiona y sale. Entonces, todos estos elementos los reuní porque son elementos que para mí están narrando lo que yo estoy viviendo. Entonces, por eso la flor, por eso el huevo, por eso la mariposa, por eso las aves, porque son elementos que viéndolos externamente tienen una historia de vida muy similar a la mía, o así la puedo ligar yo con mis emociones y mi sentir. Bueno, yo creo que podemos ir leyendo unos comentarios que tenemos acá en el Facebook, Layu. Te saluda Willy Moreno, dice saludos y felicidades por tu trabajo, Layu Moreno. Y por acá abajo tenemos también a Omar Rodríguez, gran artista de admirar. Lina Narváez nos dice, un trabajo completamente de admirar, no es tan fácil lograr transmitir tus experiencias y emociones y lograr captar la emoción del espectador al ver cada una de tus fotografías. Es decir, tiene un significado grande para ti y asimismo genera interés por parte de quien lo ve. Maravilloso trabajo. Y ahí es donde yo también hablo y yo no sabía pues toda la historia que tú comentas y el propósito y como ese punto de quiebre de tu trabajo. Y acá yo te quiero preguntar, ¿el arte se volvió para ti de alguna manera una catarsis? Sí, realmente, y voy a ser muy honesta, yo aún convivo con la enfermedad y si yo no hago fotografía, me sumerjo mucho en el dolor. Yo puedo estar súper dolorida, pero si me quedo acostada en la cama, realmente me enfermo el doble. En muchas de las fotografías que he realizado, las he hecho estando demasiado dolorida, pero me distraen la mente a tal punto que el dolor pasa a un segundo plano y empiezo a vivir esa experiencia de ser otra Leyu a través de ese arte, porque les voy a contar, esto no es solo la foto, sino se vuelve un acto performático, donde yo empiezo a actuar, donde yo me pinto, donde yo me disfrazo. Más adelante vamos a ver algunas imágenes donde yo me personifico totalmente en esa Leiju que quiero ser, en esa Leiju que sueño y en esa Leiju que sé que soy, en ese mundo mío que es surreal. Entonces, sí, la fotografía ha sido más que un medio de catarsis, un medio de sanación muy, muy grande para mí y una guía para saber que todo tiene un propósito, que quizás si no hubiera estado enferma, no hubiera encontrado esa parte mía que puede hablar de manera poética de algo tan doloroso. Entonces, siento que esa es mi fuerza, hablar de lo que duele de manera poética a través de la fotografía.
Yo creo, Layu, que ahí hay un ejercicio súper bonito también que de pronto se toca en el detrás de cámaras, ¿no? Y es el nivel de conciencia que uno tiene que adquirir para lograr entender que todo esto viene del subconsciente, ¿cierto? Que no necesariamente yo entro en el proceso regular que de pronto pasa cuando yo tomo una fotografía o de paisaje o de una cosa totalmente diferente a lo que tú estás mostrando, donde uno se sienta y de pronto hace la preproducción y lo piensa y dice muy racionalmente es que quiero que se vea esto y esto y esto, a cuando es no sé, la emoción la que se quiere mostrar, ¿no? Creo que es un ejercicio súper lindo y de verdad que absolutamente válido y creo que más que válido, un ejercicio valiente, ¿no? De reconocerse como humano, de reconocerse sensiblemente, de reconocerse como una persona que siente, ¿no? Finalmente, y que sea capaz de mostrarlo y visualizarlo, creo que es admirable. Aquí yo quisiera leer un comentario que dejaba también Lina hace un rato, que es una pregunta, espérame a ver porque ya tienes un montón de preguntas. Aquí dice Lina, ¿qué es lo que más resaltas del surrealismo para lograr capturarlo en cámara? Bueno, como les decía, el surrealismo, como el ejemplo de la vasija de barro, él fracciona todo, todo lo rompe, o sea, realmente tú no vas a encontrar en un pensamiento irracional o un pensamiento de tu subconsciente algo con sentido. Todo lo que descubres allí son cosas que se van dentro de lo racional a sí mismo. Entonces, para poder expresar en mis imágenes el surrealismo, es dejarme llevar. No estoy buscando que la imagen tenga tampoco un sentido. Visualmente puedes ver y dices, una mujer con un clavel en la cabeza o en vez de una cabeza tiene un clavel. Eso no importa, no importa si tu imagen visualmente no tiene un sentido porque les digo, el concepto es el que le da también el sentido, esa parte consciente ya de construir un texto, esa parte consciente de que esta imagen irracional se vuelva algo también racional al mismo tiempo. Y es lo que yo les decía y suena un poquito enredado, pero no es ni blanco ni negro. No se trata de ser solo un proceso consciente o no se trata de que sea solo un proceso inconsciente. Ambas cosas se tienen que unificar. Por eso decía yo también, la técnica es realmente importante. Saber la luz, la paleta de color, diafragma, velocidad, el ISO, todo es importante, pero también está esa parte de tu emoción que es la que vas a representar. Entonces no podemos separar una cosa de la otra. No podemos decir que mis imágenes son solo surrealismo, porque también hay una parte y un proceso muy consciente dentro de la imagen, que es a lo que les voy a hablar ahorita más adelante, que se llama onirismo. Por eso mi trabajo lo denomino mucho como surrealismo onírico. Es la mezcla de esas dos partes, la consciente y la inconsciente. Ok, si quieres, Layu, podemos seguir con la presentación y más adelante te seguimos formulando las preguntas. Dale, perfecto. Como les comenté, viene esta parte que es el onirismo. Y el onirismo se define en sí, es como la capacidad que tiene el consciente de fragmentar la realidad y hablar de ella de manera metafórica. Para que nos quede un poco más claro este concepto que en palabras es un poco difícil de comprender, les muestro este proyecto fotográfico que se llama Ella Soy Yo. Este proyecto también fue el primer proyecto que hice desde que se me diagnosticó la enfermedad y era que yo sentía una sensación constante de que me estaba rompiendo en 1000 pedazos del dolor, de que yo me estaba fragmentando. Entonces, una tarde, y miren cómo se da la creatividad, cómo en mi caso se dispara la creatividad. Y yo sé que cada uno de nosotros y de nosotras tiene sus momentos especiales donde puede acceder a su creatividad. Solo es descubrir cuáles son. En mi caso, a mí me gustaba mucho caminar e ir a la montaña y al bosque. Estaba yo sentada pensando en esta sensación de fragmentación cuando pasó el viento y de los árboles empezaron a caer las hojas, empezaron a caer los pedacitos. Ahí fue cuando me di cuenta que el árbol también se fragmenta, que una hoja es un fragmento de un árbol. Entonces me di cuenta que cada hoja podía ser resignificada y cada hoja podía ser también una parte mía. Entonces
cogí las hojitas, me fui caminando, duré varios días yendo a buscar las hojas, las modelos perfectas, porque también hay que ser muy pulcro en lo que se elige en tu imagen. No puede ser una hoja fea o una hoja desgastada si no es tu intención. Entonces seleccioné muy bien las hojas y a cada una de estas hojas la nombré una parte de mí. Por eso el proyecto se llama Ella Soy Yo. Les voy a mostrar acá un ejemplo. Esta hojita también la resignifiqué a través del color. Busqué cómo crearles un universo donde ellas estuvieran sumergidas, flotando, como para crear toda un arte visual, que no sea solo la foto de la hoja, sino que haya también un componente. Entonces, esta parte, este pedacito de mí, habla del silencio. Se titula Ella Silenciosa y dice, el silencio me guía. Por eso esta hoja tiene una forma como una punta, como si fuera una especie de flecha, que es la que me señala el camino. Dice, el silencio me guía. Fluyo, por eso está como en un entorno de tintas, de agua. Todo es comunicativo. Entre líneas, hay muchos mensajes entre líneas que me gusta manejar en mis trabajos, porque para mí todo tiene un significado. Dice, fluyo hacia mi corazón a un lugarcito que es solo mío. En esta segunda fotografía quería hablar de los pedacitos que me conforman y a mí me gusta mucho leer, me gusta la parte espiritual y yo sé que estamos conformados por cuerpo físico, por cuerpo mental y cuerpo espiritual. Entonces decidí utilizar estos 3 pedacitos a armar el escenario. Cada hoja representa uno de estos cuerpos. Por eso se llaman ellas tripartitas. Dice, un pedacito de mi cuerpo físico, uno de mi mente y otro de mi espíritu. ¿Sí ven cómo el concepto también le da vida a la imagen? No es solo una imagen de 3 hojas, sino que sabes que el artista se está identificando, se está resignificando a través de esta imagen con el onirismo, porque no es una imagen surrealista, es una imagen onírica que me permitió fraccionar la realidad, resignificarla a través de una metáfora. Y por acá tenemos Ella Llanto. Quiero hablar de esa parte mía que se la pasaba y se la pasa a veces llorando a partir de la enfermedad. Entonces, esta es una imagen que habla también desde la técnica, ¿sí? ¿Dónde está el enfoque? Porque usé 3 goticas para representar las lágrimas, ¿sí? El degradé de la luz, puse una luz lateral, todo eso habla, todo eso es comunicativo. Y Ella Llanto dice, he llorado tanto que mis lágrimas han erosionado mi piel. Entonces, encontré la sanación a través de la fotografía, dándome cuenta que sí me estaba partiendo, pero que es un proceso natural, que los árboles todo el tiempo se están fragmentando, que las personas todo el tiempo nos estamos fragmentando. Solo es saber qué pasa, por qué nos fragmentamos, qué hay ahí, qué nos conforma. Por eso decidí hacer esta serie. No sé si yo quisiera hacer una pausa así para transmitirte una pregunta que tiene alguien acá que me parece supremamente pertinente con todo lo que nos estás contando en este momento. Sol dice, escribes todos los días, en los pies de foto publicas escritos de un diario con los años. ¿Sientes que eso te ha facilitado a la hora de representar tus sentimientos? A mí me gusta mucho escribir. Yo escribí un diario unos años sobre cómo me sentía, porque a veces es muy fácil votar como en palabras, a veces ni con buena ortografía o a veces no era letra legible. Simplemente quería rápidamente votar y desocupar un poco mi mente. Ya en este proceso de fotografía ya es como más pensarlo, reconstruirlo y que se vea muy bonito. La escritura es para mí soltar. Entonces ya más adelantico en la presentación les voy a contar cómo la escritura es un proceso de creación fotográfica, cómo es un activador también de nuestra creatividad. Entonces sí, a veces hago primero la foto y luego la veo y me inspira a escribir algo. A veces me baso en mis escritos
Y para mí la escritura y la fotografía van de la mano. Realmente siento que la imagen no sería lo mismo sin el escrito. Y el escrito no sería lo mismo sin la imagen. Se complementan muy bien. Tenemos otra ¿Listo? pregunta de Juliana Cuervo, nos menciona, inspiras grandes cosas como con todo tu proceso fotográfico. Es increíble cómo transmites tantas cosas, una tesa, dice Juliana. ¿Cuál consideras que ha sido tu reto fotográfico más grande en sí, el que te marcó? Vaya, más que un reto fotográfico, si lo llevamos al tecnicismo, realmente yo nunca he tenido la oportunidad económica de invertir en buenos juguetes, de invertir en luces, de invertir, pero fue un reto darme cuenta que todo eso va más allá de si tienes una luz especial para fotografía o si iluminas desde la lámpara de tu casa. Si no tienes un rebotador de luz, pero tienes papel aluminio. Ese fue uno de los retos principales, darme cuenta que si no tenía la posibilidad económica de adquirir elementos fotográficos, podía yo imaginarlos. Pero el gráfico más grande para mí ha sido creer en mi trabajo y creer que lo importante es que yo, al ver la imagen, sienta que estoy hablando de lo que realmente quiero hablar. No enfocarme tanto si le va a gustar a las demás personas, sino es ese reto de creer en ti e independientemente de lo que pueda opinar alguien más, es que tú seas fiel a lo que sientes y estés feliz con tu trabajo. Tienes que ser muy exigente contigo mismo para que una fotografía te salga bien. De esta serie de las hojas habían muchas fotos muy lindas y al verlas bien estaban desenfocadas. Y yo, miércoles, o sea, me encanta, pero está súper desenfocada. ¿Qué hago? Nada, tengo que ser súper exigente conmigo misma y dejarlas ir. Si no está enfocada, no sirve. Entonces, el reto fotográfico para mí es ese. Es ser súper exigente contigo misma, con tu trabajo, confiar en ti y también darte cuenta que sí es importante tener buenos elementos fotográficos, pero que la imaginación y la creatividad no tienen límites, que no hay un límite económico, que no hay un límite de ideas, no hay un límite y el artista jamás debe ponerse límites, porque si el universo físico es infinito, el universo mental es igual. Alguna vez un amigo me dijo que su profesor de universidad le dijo que ya todo estaba creado, ya todo estaba inventado, que desde ahí tenían ellos que seguir su carrera y no. Para mí nada está todo, aún hay muchas cosas por inventar. Hay muchísimas cosas por crear, que quizás no las cree yo o no las cree mi amigo, pero va a haber muchas personas que van a crear cosas nuevas, porque no hay un límite para la creatividad, no hay un límite para el artista. Leyu, y en ese orden de ideas, Steve te hace una pregunta y es ¿cómo lidias con los bloqueos creativos? Bueno, mira, yo, como les conté, estuve separada de la fotografía 3 años. Ahorita que volví, honestamente, yo no sé, logré acceder, como les dije, a esa carpeta de mi subconsciente que estaba por allá archivada, no sé en dónde. Logré acceder a ella y les puedo asegurar que la creatividad está todos los días, en cada cosa, y el subconsciente es el que va guardando eso. Para mí no hay un bloqueo creativo. Hay momentos de creatividad, simplemente, pero no están bloqueados, es que simplemente no los hemos buscado en esa carpeta del subconsciente que está guardando todos los días. Ya les voy a mostrar más adelante que también si los dejamos fluir, el subconsciente va a hablar. Entonces, no hay un bloqueo, es un momento creativo. Siempre ahí es un momento, quizás hay momentos del día o de la semana donde estamos cansados y no estamos dispuestos como a materializar nuestras ideas, pero uno como ser humano todo el tiempo está imaginando, creando, pensando, si se trabaja en eso. Una mente perezosa no es una mente de artista,
el artista debe estar con su mente todo el tiempo al 100%. Es como el corazón. Uno no va a dejar de latir porque está cansado. No, eso es un proceso natural. Entonces, el artista no tiene una mente perezosa. El artista siempre está buscando cualquier cosita. Yo voy en el bus y veo una nube y digo, qué nube tan linda. Y guardo en mi subconsciente esa información y cuando llego a mi casa digo, puede ser a las 2 semanas. Oye, esa nube tan bonita, quiero hacer una foto que hable de las nubes y de lo que me hacen sentir las nubes. ¿Mm? Eso es un proceso creativo que se dio 2 semanas atrás, que se archivó en mi subconsciente y que ya de manera consciente yo digo, hey, quiero hablar de esa nube. Entonces no hay bloqueos, solo hay momentos para mí. Listo, genial, Layu, gracias. Si quieres, continuamos con la presentación. Vale, perfecto. Aquí voy a tocar un tema súper interesante. Voy a hablar un poquito más rápido porque no sé, creo que ya no tenemos mucho tiempo. Hay algo que es imitar, hay algo que es inspirarse y de allí puede surgir el estilo individual. Por favor, evitemos caer en la imitación. Cada uno tiene su manera de descubrir su proceso creativo. Tú no puedes ir a esperar a que alguien más te diga cómo descubres tú tu proceso creativo. ¿Cómo puede ser tu creativo? Porque vas simplemente a imitar el proceso de esa persona. Si esa persona desbloquea o encuentra su momento creativo a través de la escritura, o en mi caso fue a través de una enfermedad, pues tú no vas a esperar a enfermarte para poder hacer una foto. Tú no vas a empezar a inspirarte en los escritos de ese otro artista para poder hacer una foto, porque eso es caer en la imitación. Hay una cosa muy diferente que es la inspiración, y para mí la inspiración siempre viene por parte del subconsciente y de la fragmentación. Veamos esta imagen. A mí esta imagen me inspiró a hacer esta fotografía, pero van a decir que no hay relación alguna entre la imagen y la foto. Pero realmente, ¿qué pude fragmentar de esta imagen para inspirarme? El sombrero del Señor, la luz que lleva. Entonces acá quería yo hablar de lo que me hace sentir la música. A mí me gusta tocar ukelele. Entonces dije, a mí me gusta es porque cada vez que lo toco me saca de esos momentos de oscuridad y me llena de luz. Entonces voy a usar una luz. Y me di cuenta que en mi casa hay una lámpara que parece un sombrero y me inspiré y recordé esta fotografía de estos pescadores y dije, voy a hacer que también sea un sombrero, que al mismo tiempo represente la luz que me trae la música. Y están las mariposas, que realmente es como las mariposas se sienten atraídas por la luz y para mí se resignifican a que la luz me da libertad. Entonces, aquí podemos ver cómo la inspiración es muy diferente a la imitación. La inspiración también está en el subconsciente. Maggie Taylor es una de las mujeres que a mí más me inspira porque me encanta su proceso como artista. Ella todo lo hace a partir de escáner, de fotografías de personas, toma fotos de mariposas y las escanea y empieza a crear universos también muy surrealistas. ¿Y cómo me inspiró de Maggie Taylor sin llegar a imitar a Maggie Taylor? Entonces, podemos ver cómo ella usa sombra en sus mariposas. Entonces, si la mariposa está volando, usa una especie de sombra para darle profundidad a la imagen. Entonces, aquí empecé a trabajar un poquito esa idea y podemos ver el detalle de la mariposa ahí en el hombro. Tiene una sombra. Eso es lo que me inspira a mí de otros artistas. Sus técnicas, esos pequeños detalles que puedo usar yo para hablar de mí misma, inspirada a través del proceso de, digamos, de técnica de Maggie Taylor. Entonces aquí empecé a usar como sombras, movimientos sutiles en la taza de té y como les he dicho, es un autorretrato de esa Lai Yu que está pasando por ese momento de metamorfosis. Aquí también empecé a trabajar, esta es parte de la serie de surrealistas. Entonces, transparencia en el gato para que se vean los dedos detrás sosteniendo al gato. Empezar a buscar cómo mejorar también nuestro proceso creativo a través de inspirarnos en pequeñas cosas de otros artistas. Y es muy importante porque
la inspiración para mí también está dada, como les dije, por el inconsciente. Y el estilo es un equilibrio entre el inconsciente y el consciente. Tiene esta parte también que es muy interesante, que es la curiosidad, que naturalmente nos va a llevar a la exploración y naturalmente nos va a llevar a evolucionar como artistas. Entonces yo tenía mucha curiosidad y quería darle a mis fotografías un poco más de dinamismo, de movimiento, y encontré a esta artista y me di cuenta que ella trabajaba elementos más cerca de la cámara, elementos más grandes, desenfocados, para darle una especie de profundidad a la imagen. De allí me inspiré, no la imité, sino me inspiré y empecé a utilizar todos esos elementos cercanos a la cámara, grandes, desenfocados, para darle una especie más de movimiento a mis trabajos. Si pueden ver, yo realmente en las imágenes al principio no quería poner mi rostro, siempre trataba de anular mi rostro porque no me sentía muy cómoda fotografiando mi rostro. Pero entonces un día, y como les digo, la curiosidad me llevó a pensar, ¿y si fotografío mi rostro? Me hizo pasar de una a la exploración. Bueno, voy a fotografiarlo, pero ¿cómo voy a hacerlo? Entonces empecé a explorar y a metamorfosearme y a pintarme el rostro y a transformarme. Y sin duda alguna, eso me llevó a salir de mi zona de confort. La exploración es eso mismo. Voy a fotografiar mi rostro, ahí ya salir de mi zona de confort, porque a mí no me gustaba mostrar el rostro, aunque fueran autorretratos. Pero dije, voy a hacerlo. Ahora, ¿cómo voy a hacerlo para no sentirme tan incómoda? Entonces empecé a llegar a esto, al performance, ¿no? A maquillarme, a transformarme, a que mi rostro no fuera realmente mi rostro así como que me daba pena fotografiarlo, sino un poco transformado, un poco más a la metamorfosis, a lo que siempre he dicho. Entonces, sin duda, la curiosidad me llevó a la exploración y de la exploración llegué a la evolución, porque es una imagen totalmente diferente a lo que llevaba haciendo antes y me llevó a evolucionar en técnicas también de Photoshop. Empecé a comprender cómo más cambiar color de ojos, texturas en la piel, retoques de piel. Entonces, sin duda alguna, si ustedes sienten curiosidad por algo, por cambiar su técnica o por explorarse de otra forma, háganlo porque sin duda alguna van a evolucionar. Y aquí es cuando les digo que el subconsciente también habla mucho. Y es que yo hice esta fotografía, la hice, la creé, me gustó mucho y al final me di cuenta que era muy similar, no del todo, pero sí tenía una leve inspiración a esta imagen de Dalí. No soy muy fan de Dalí, pero tenía una pequeña relación. Sus bigotes, la serpiente, como la expresión un poco en su ojo. Ahí está el subconsciente hablando. Yo no pensé en imitar a Dalí o en inspirarme en Dalí, pero seguramente el inconsciente habló y hay una leve similitud con esta imagen de Dalí. No sé si tienen preguntas. Yo creo que tenemos un montón de preguntas, pero si quieres terminamos la presentación y al final ya respondemos las preguntas que tenemos en este momento. Vale, entonces voy a ir súper rápido, por acá también. Esta es otra parte de la serie de rostros. Aquí están uno de esos animalitos que me gusta recoger, que se secan por el sol. Todos los elementos juegan. Y si ven mi Instagram, pueden entender que todas estas imágenes también tienen una historia muy bonita detrás. Por acá está esa nube que les dije que me gustó y dije, quiero ser una nube. Entonces cogí, rompí un peluche, le saqué el relleno y me convertí en una nube. Aquí está esto que les había hablado, como la escritura, como un proceso de creación fotográfica. Y es que a mí me gusta mucho una escritora que se llama Margaret Atwood y un libro en especial que se llama El cuento de la criada. Y hay una frase en especial donde ella habla del dolor. Y dije, Dios mío, esto es lo que yo siento cuando me duele el cuerpo. O sea, va más allá de la mente. El dolor es una cosa más profunda. Y me llegó tanto esa frase de ella que decidí convertirla en imagen. Si alguna vez pueden encontrar el libro, van a encontrar por qué hice la imagen así, porque más o menos así es como describe ella a las criadas en su cuento.
Entonces podemos ver que si nosotros tal vez tenemos un bloqueo para escribir, un bloqueo para expresarnos, podemos encontrar en textos de grandes escritoras y escritores algo que nos identifique. ¿Y por qué no tratar de hacer una fotografía a partir de ello? Es un detonante creativo. Esta es una fotografía que hice a partir de los textos de mis diarios, como les había ya contado, que estuve escribiendo. Y mezclo aquí todo lo anterior hablado. Mezclo el performance, mezclo la fotografía y mezclo la producción digital, porque por acá estoy yo metidita en el tarro de pastillas. Entonces siento que esta imagen es como el punto que reúne todas las técnicas que me gustó explorar y salió algo muy bonito. La paleta de color, las texturas, la saliva, el proceso de los ojos, todos son cosas que he ido aprendiendo y ahí es donde tú te das cuenta que has evolucionado en tu trabajo. Cuando te ves y dices, esta es la imagen que reúne todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi camino como artista y como fotógrafa. Porque hay algo muy importante, una cosa es ser fotógrafo o fotógrafa y otra cosa para mí es ser artista de la fotografía. Por eso hay tanto fotógrafo y fotógrafa, porque es que sí, hay una parte técnica que se puede aprender muy bien y hay fotógrafos que tienen imágenes técnicamente muy buenas, pero no está eso del artista, que es que, otra vez, el subconsciente traído a esa parte creativa. No está una emoción plasmada allí, no está el artista siendo parte de su obra. Y por último, siempre he hablado y mi trabajo se ha ligado mucho desde el pasado. Entonces, ¿cómo me sentía yo cuando estaba súper mal? Hago una foto. ¿Cómo me sentía yo cuando tal cosa? Hago una foto. O, ¿cómo me gustaría sentirme si ya estuviera sana? Hago una foto. Y un día dije, yo nunca he hecho una fotografía que hable de este momento, justo ahora, del presente. Y me encontraba yo ese día en mi ciclo menstrual y dije, voy a hacer una foto de cómo me siento en mi menstruación. Entonces pensé, sí, me duele. Están la paleta de color que podría ser como hacia el rojo por la sangre. Y viene el inconsciente. ¿Qué es lo que a mí me hace sentir realmente más allá de dolor? La menstruación. A mí me llena de fuerza, me llena de poder, me hace una diosa, me hace una guerrera. Y surgió esta fotografía. Y un amigo me dijo, oye, qué interesante tu foto, se parece a La Chapelle. Yo no había pensado en este artista en ningún momento, pero ahí está otra vez el subconsciente hablando. Casualidad, inspiración. Tienen que dejarse fluir y empezar a salir de su zona de confort. Si hablo del pasado, si hablo siempre del futuro, ¿qué tal si un día hablo del presente? Y aquí está el resultado, pueden surgir cosas bastante interesantes. Entonces, mi consejo ya antes de responder las preguntas es que no existen límites a la creatividad. Si ustedes quieren ser artistas de la fotografía, no se limiten, no busquen límites, ya sean económicos, ya sean de ideas, jamás hay un límite y eso es lo que hace que la fotografía y el artista en sí sea tan interesante y tan libre. No hay un límite mental. ¿Listo? Muchas gracias. Pero récord ahí tu finalización, Laiju, o sea, la lograste toda en 10 minutos la parte final. Muchas gracias por eso, porque sí creo que tenías un montón de cosas que contar y bueno, las preguntas creo que estaban por millones, ¿no sabes? Hay muchísimas. Entonces, no sé, Sergio y Cami, si de pronto escogemos cada uno una que nos parezca interesante y se la transmitimos rápidamente, ¿les parece? Entonces, yo tengo una que es súper clara. ¿Qué hace que para ti sea una buena fotografía? ¿Qué califica como una buena fotografía para ti? Pregunta Julie. Como yo les dije, una buena fotografía es ese equilibrio entre el consciente y el inconsciente, entre la parte técnica y entre la parte emocional. Que realmente esté bien hecha la fotografía en cuanto a técnica, en cuanto a luz, color y todo esto que aprendemos en la academia, pero que también sea muy fiel a la emoción que tú querías representar. Cuando encuentras ese punto, sabes que la fotografía está realmente bien, que es realmente arte, que eres tú ahí. Gracias. Hay un tema también, Layu, que me parece interesante. Yo sé que el tema de la conceptualización es lo más importante, pero también la parte técnica también la debemos tener en cuenta.
¿Cómo es un set tuyo en tus producciones? ¿Qué luces utilizas? ¿Cómo las pones? ¿Qué es lo que haces? Porque por ahí veo que haces como un detrás de cámara en Instagram, pero quiero que todos entiendan cómo es un proceso creativo de la IU. Listo. Bueno, les voy a, digamos, compartir en esta fotografía. Me acosté en el suelo, puse una lámpara porque no tenía en ese momento más, un difusor de papel mantequilla y listo, estuvo. A veces es muy simple, ¿sí? Iluminar es realmente sencillo, obviamente sí, hay que estudiar y hay que saber qué es lo que quieres a través de la luz. Si siluetear, si crear contrastes fuertes o no. En esta imagen decidí usar una luz contrapicada para marcar como mi rostro un poco más y lograr que se viera un poco más desesperado, más duro. Todo eso es importante, pero tú no necesitas cantidad de luces, tú necesitas es saber manejar la luz. Entonces, es eso, en mis cosas yo solo trabajo en mi habitación, realmente no tengo un estudio de fotografía, pero como no hay límites, entonces en la habitación, en el baño, en la cama, en cualquier lado se puede hacer una foto desde que tú sepas qué intención tiene y desde que sepas cómo la luz comunica una imagen. Diana, ¿ibas a preguntar? Bueno, pregunta de Diana. Creo que Diana se nos fue. Acá hay una que nos pregunta Felipe Castaño y nos dice, dentro del surrealismo creo que hay un factor importante que puede ser el sueño. ¿Qué representan los sueños para ti? Y realmente los sueños, hay diferencias en el sueño. Yo soy una persona que sueña despierta todo el tiempo, pero lo interesante del sueño es que no hay un límite, que nada tiene que tener un sentido, que en el sueño puedes hacer lo que tú quieras, puedes volar, puedes ser la más poderosa, puedes ser una flor, puedes ser una mariposa, puedes ser tú mismo, y eso es el componente del surrealismo, lo irracional, pero que habla también de ti, de lo que deseas, de lo que sueñas. Entonces sí, realmente el sueño no solo es en ese estado de acostarnos y dormir, sino el sueño se da todo el tiempo cuando tú estás despierto. Si permites a tu mente viajar, imaginar, ser, volar, entonces el sueño sí es parte importante del artista en sí. Bueno, yo quiero leerte un comentario que te dejan acá porque me parece bien importante. Luisa dice, qué bien Layú, me estoy sintiendo un poco identificada. Ahora mi vida dio un gran giro y estoy viviendo sola, por lo que he tenido que hacer autorretratos. Nunca había hecho esto, pero me he estado descubriendo más a mí misma y me encanta. Muchas veces termino haciendo fotos completamente diferentes al tema que había planeado. ¿Cuál crees que es la mejor forma de lograr una buena fotografía que logre transmitir lo que quiero y lo que siento? Es escucharse a uno mismo siempre. Realmente, sí, el resultado final es una foto muy buena, pero es que antes de eso tienes que estar tan conectada contigo misma que realmente la imagen surja de manera un poco más sencilla. Esa conexión no es fácil de lograr porque todo nos está separando ahorita. Realmente, como les digo, si uno busca inspiración en otras personas y no sabe bien qué es la inspiración, termina imitando. Es mejor inspirarse en uno mismo y eso no es tan sencillo, pero eso se puede. Inspírate en ti misma y de ahí para allá todo va a fluir y va a quedar genial tu trabajo, eso te lo aseguro. Bueno, yo sé que hay muchos estudiantes que van a querer matarnos por esto, pero no vamos a poder leer más comentarios ni más preguntas. Pero por eso quiero hacerle una invitación a la IU, pues este Facebook Live queda grabado en el... Si tienes el tiempo de leer los comentarios que te están dejando, creo que hay preguntas súper interesantes que de verdad que por temas de tiempo al aire ya no podemos leerlos. Por mi parte, de verdad que darte un agradecimiento súper especial. Súper interesante la charla, creo que tiene una cantidad de cosas que podemos tocar y que queremos tocar a fondo. Por eso desde ya, pues yo quiero comprometerme y comprometerte a ti para que volvamos a hacer
ejercicio de estos de pronto con un poco más tiempo. Estábamos hablando con la ayuda de la posibilidad de cuando sea posible hacer un ejercicio más personal también, ¿cierto? Porque bueno, creo que ya se dieron cuenta que nuestra invitada del día de hoy de verdad que tiene muchísimas cosas que contarnos, ¿no? Entonces nada, de mi parte agradecimiento absoluto contigo, qué rico tenerte de vuelta en Unitec, y bueno, esperamos que podamos seguir con esta conexión tan interesante por mucho más tiempo. Sergio, Cami, no sé si quieren decir algo porque, o si no, nos van a ahorcar por seguirnos pasando los tiempos. Gracias a ustedes dos por la compañía, y a Ley, yo quería agradecerte algo muy bonito que nos estás mostrando a todos, y es que todos tenemos una historia por contar y todos tenemos miles de motivos para utilizar, no sé cuántas cosas nos puedan suceder en la vida diaria para los procesos creativos. Creo que realmente respondiste algo clave, y es que uno no tiene bloqueos creativos cuando se engancha y adapta la creatividad a lo que le sucede en la vida personal a cada uno de nosotros en un proceso de introspección. Gracias. No, Layu, agradecerte porque esto fue un proceso necesario y creo que muchos estudiantes están muy interesantes. Si te dejamos como la tareita, a ver si tienes el tiempito en cualquier momento de revisar los comentarios, porque si hay cosas bien interesantes que te están proponiendo y te están formulando preguntas bien interesantes. Entonces, agradecerte enormemente. Ya tenemos en tu contacto. Gracias por volver a tu casa, que es Unitec. Tu casa te abre te da muchos abrazos, te da la bienvenida para hacer cosas a futuro. Y nada, muchas gracias, Layu. No, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad, por permitirme compartir mi experiencia y mi trabajo. Y pues nada, nos estaremos viendo por acá cuando ustedes gusten y cuando todo se dé. Yo muy feliz de aprender y de compartir lo aprendido con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Layu. Muchísimas gracias a ti, Layu. Muchísimas gracias, Sergio, Cami, como siempre, por la compañía en nuestras tardes de Casa Galería Fernando Soto Aparicio, y a todos los que estuvieron conectados por sus mensajes, sus preguntas, y bueno, ya saben qué cuenta de Instagram hay que seguir sí o sí. Una feliz tarde para todos. Tarde. Hasta luego. Feliz tarde, hasta luego. Chao, chao, Cami, Diana, Layu, un abrazo, feliz tarde. Chao. Chao.